Todo lo que querías escuchar y lo que ni pensabas encontrar. Todo eso y más en un único lugar. La RZ, una radio del Grupo Sónica. Unidos triunfaremos. Llega para construir un puente político con las generaciones del siglo XXI y ofrecer al pueblo argentino un nuevo amanecer de grandeza nacional y justicia social. Conducido por Juan Gabriel Lavaqué, colaborador directo del general Perón y defensor del gobierno de Isabel Perón, ante los ataques de los golpistas de 1976, siempre al servicio de la unidad del movimiento peronista y de su triunfo en 2019. Buenos días para ustedes y bienvenidos para todos los que nos acompañan en este programa, que debe ser ya el penúltimo de nuestro sexto mes. Vamos a cumplir 6 meses de vida, ya podríamos nacer. Hoy el primer saludo tiene que ser para Quique, porque está totalmente quemado, bronceado. Ese color solamente se adquiere en el Mediterráneo, y dentro del Mediterráneo, en el mar Egeo, Quique ha estado por allá sacrificándose por todos nosotros, por supuesto. Creo que son 3 semanas, Quique, ¿no? ¿Qué tal, Juan Gabriel? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, primero, no estoy quemado, quiero aclarar, estoy bronceado. Bienvenido a la patria, Quique, dale. Bueno, ¿cómo te ha ido? Muy bien, sí, he recorrido la cuna del antisistemismo europeo, Grecia, y se escuchan los mismos lamentos que acá. Lo que he notado principalmente es que están un poco más organizados a la hora de protestar. Los piquetes son los sábados. Eso me llamó mucho la atención. Con horario. Claro, entonces, bueno, no provocan los inconvenientes que provocamos nosotros con los piquetes a cualquier hora, en cualquier momento. Y lo que sí se lamenta la protesta y la queja es por las mismas cuestiones, el FMI, los recortes en las jubilaciones, es el reclamo de esta hora. Recortes en ¿te suenan esas recetas? Sí, vos sabés que apenas supe que había llegado, me contó Solange esta mañana, dije, bueno, Quique viene justo porque acá vamos camino a Grecia. Si es que no hay una hiperinflación. Bueno, los griegos dicen que van camino a la Argentina, como que somos un espejo. Sí. Bueno, pero antes déjame saludar a Jimena Santamaría, que la estoy viendo por ahí, sonriendo, a Solange, que es nuestra productora, la que me avisó que venías, y a Álvaro Almada, que no lo veo como siempre, pero ahí está saludándome con la mano. Salud, Álvaro. Ahora sí, Quique. Acá han habido muchas novedades, ya las vamos a comentar. Por lo pronto, hoy habrás leído los diarios, han procesado a Cristina Kirchner y a 41 funcionarios o exfuncionarios, empresarios y adláteres, incluido Calcaterra, el primo de Macri. Ha muerto hace 2 o 3 días de la sota, que cambia el panorama político al margen de ser siempre dolorosa una muerte. Y notamos, esto ya lo habíamos anticipado en el programa pasado, que la CGT y el PJ todo, el racional, el irracional que seríamos nosotros, están endureciendo la mano porque sin duda ven que esto se está terminando, ¿no? Antes de todo eso, contanos cómo has visto la reacción del pueblo griego. Por lo pronto, y por lo que me decís, me da la impresión que es más resignada que la nuestra. Es bastante más resignada, eso desde ya, pero lo que sí se lamentan es no tener moneda propia, no tener la dracma. El pueblo griego sabe que la vuelta a la dracma sería una gran solución, mientras acá a nosotros, muchos, hoy en estos días, nos están proponiendo abandonar nuestro peso, que si bien
No es lo ideal como está manejado desde el Banco Central, se puede mejorar mucho, ir hacia una moneda soberana. El peso hoy, como está planteado, no es una moneda soberana, pero bien podríamos a nuestro peso convertirlo en una verdadera moneda soberana, emitida a partir del crédito y no a partir de la deuda, como está sucediendo hoy. Es eso, lo único que hoy hace que nuestro peso argentino no sea una moneda soberana es su génesis. Su génesis surge como deuda. El Banco Central, para emitir pesos, primero tiene que emitir una deuda en LETES, en LEVAX, y a partir de ahí se ponen los pesos en circulación. Bueno, es un autocepo que se ha impuesto el gobierno, bastante tontamente. Pero si tuviéramos moneda soberana, el peso, la génesis del peso puede ser como crédito en lugar de como deuda, crédito para tal cosa, para tal fin. Pero bueno, eso es otra charla aparte. Sí, es otro enfoque monetario. Pero lo que sucede en Grecia es que no tienen esa posibilidad. Claro. Dependen de endeudarse con Bruselas o con el Banco Central que está en Frankfurt, ¿no? Si no hacen eso, no tienen manera de poner en circulación dinero. Ellos han renunciado a su moneda. Han renunciado a su soberanía monetaria, y quien renuncia a su soberanía monetaria, de ahí a renunciar a su soberanía territorial, está muy cerca. No es casual que a Grecia también le están proponiendo como solución a sus problemas de endeudamiento que vendan algunas islas griegas, parte de su territorio. Sería una herejía hacer eso, como sería una herejía lo mismo que desde algunos think tanks en Estados Unidos nos vienen proponiendo desde nuestra crisis del 2001, de ceder la Patagonia a cambio de una parte, nunca es de toda, ¿viste? Siempre se va a solucionar una parte, algún tramo de nuestro problema de endeudamiento. Y bueno, este tipo de propuestas solamente la hacen los enemigos de la patria. Pero ¿no? de todos modos, que si vos analizás lo que nos está sucediendo desde hace desde este gobierno concretamente, han ido dolarizando la economía y nuestra moneda. Dolarizar en el sentido de que mientras más bienes, servicios y productos en general se paguen a valor dólar, o se les prometa a quienes lo producen pagárselo a valor dólar, más se dolariza la economía. Por eso tenemos problemas cada vez que hay una devaluación. Fíjate, el gas se le paga a las empresas extractoras a valor dólar. Sí. Que no tiene nada que ver, porque el gas es uno de los productos o de los bienes que se saca con más facilidad, digamos. Casi te diría que sale solo. No sé si vos has ido en avión al sur, seguramente has ido y verás ventear, parecen fosforitos a la distancia. Así es. Se quema, porque si no lo aprovechas, no hay forma de hacer otra cosa. Lo ventean, como se dice. Así se llama. El petróleo se paga en boca de pozo a valor dólar. La energía se paga a valor dólar. Muchas cosas se están pagando a valor dólar. E incluso con este sistema de no poner retenciones realmente como la gente, o de no dar un dólar diferencial ya directamente, sin tantos vericuetos, los alimentos suben y bajan a valor dólar. Sí. Porque al empresario, y no tanto al chacarero, sino al intermediario, le conviene más vender afuera que adentro. Es decir, de hecho nos han ido dolarizando la economía. Pues fíjate, la dolarización propuesta por este gobierno, que es la misma que llevó adelante el gobierno de Menem en los 90 con Cavallo a la cabeza, es exactamente el mismo modelo, va principalmente en beneficio de los concesionarios de servicios públicos. Fueron los primeros que salieron a reclamar por esta cuestión de la dolarización, porque primero por la tarifa, que la tarifa se adapte a la tarifa internacional, porque si no, no les conviene estar en la Argentina. Si son empresas multinacionales, si su operatoria es global, su ganancia tiene que estar acorde a los estándares globales. Mirá cómo estoy hablando, no hablo como si fuera uno de ellos. Está ironizando. Pero, claro. Y si no lo están, no les sirve. Tenían dos opciones. Un gobierno soberano les hubiera dicho: señores, si la tarifa de los servicios públicos a ustedes no les sirve, devuelvan la concesión, váyanse, y ha sido un gusto conocerlos. Pero un gobierno que está al servicio de los intereses foráneos, ¿qué hace? Y se adapta, obviamente, y le da todas las concesiones. Entonces los argentinos estamos pagando por un gas que es nuestro, que sale de nuestro suelo,
el precio que lo pagaríamos como si el gas se lo trajera de Kuwait o de Qatar. Lo peor de todo es que el gobierno le garantiza a las empresas extractivas o extractoras ese precio en dólar, pagándolo de su bolsillo. Claro que sí. Porque es tan brutal que no lo puede trasladar al usuario. Entonces el usuario paga un precio más o menos razonable y el resto es mentira que estén subsidiando al usuario, están subsidiando a la empresa. Ahí está, esa es la clave, Juan Gabriel, acabas de decir una gran verdad. Los subsidios que hoy está otorgando el gobierno sobre las tarifas de servicios públicos no son para los usuarios, son para las empresas, para que las empresas puedan seguir teniendo el precio internacional y no el precio local. Pino Solanas, que estaría bueno en alguna oportunidad poder traerlo a este programa, hizo un análisis muy concreto que lo presentó en el Senado, donde él decía: el precio real en boca de pozo del BTU de gas es $1,6, en dolarizándolo. El precio, ¿no? real, claro. El precio real, el costo argentino en pesos trasladado, porque al operario le pagan en pesos, no le pagan en dólares. El costo argentino de extraer el BTU de gas es $1,6. Aranguren dejó firmados los acuerdos antes de irse de que el precio que se le iba a pagar en boca de pozo a las empresas que traen era de $6. Esa diferencia es el subsidio que el Estado le otorga a la compañía que extrae el gas. Y acá hablamos de la primera etapa, extracción. Más exacto sería decir el regalo que les hace. Claro, el regalo. Y esto es la primera etapa, extracción. Después hay que agregarle otro tanto a la etapa de transporte, o sea, traerlo desde Neuquén hasta Buenos Aires, y después hay que agregar, o a donde se vaya a consumir en el país, y después agregarle otro más, que es la distribución domiciliaria. Que ahí tenemos a los amigos que se dedican a esto, que tienen las concesiones. Bueno, dentro de un rato va a llegar Julián de Naura a su casa de la facultad que está dando clase, y le hemos prometido y nos ha prometido, nos hemos puesto de acuerdo, lo vamos a llamar por teléfono y vamos a dialogar los tres sobre este tema específico. Porque ahora me gustaría que ingresáramos a las novedades que han habido esta semana, que, como te decía, no son pequeñas. Quizás la más detonante ha sido la de ayer, que hoy sale en todos los diarios, y es que el juez Bonadío ha procesado a Cristina de Kirchner y a otros 41 funcionarios, mejor dicho, exfuncionarios del gobierno kirchnerista, a empresarios, incluso a Calcaterra, como para cubrir las apariencias, digamos, ¿no? Esto tiene dos lecturas. Una lectura es que nadie puede negarse ni debe negarse a que se investigue la corrupción que ha habido o que pudo haber habido. Esto es una cosa elemental. Pero la más sana lógica, el espíritu de justicia y, para qué no decirlo, la decencia, exige que la investigación judicial se haga a todos los exfuncionarios y actuales funcionarios que están sospechados y o denunciados por actos de corrupción. Y digo esto, todo el mundo sabe por qué lo digo. Porque acá, este gobierno, que está lleno de dobleces, no digo hipocresía porque es una palabra dura, pero de dobleces, de doble discurso, de, como dicen los muchachos del tablón, de sanata y verso, para disimular las verdaderas intenciones y los verdaderos estropicios que están haciendo. Este equipo, el mejor equipo de los últimos 50 años, no es santo, no es santo. Al contrario, comenzando por el presidente Macri, lo digo así con toda tranquilidad, en voz baja, despacito, porque no me inspira, ni me mueve, ni la bronca, ni el odio, me inspira la verdad. El país no puede seguir en este mar de hipocresía en que vivimos. Cuando estaba el kirchnerismo investigaba a los otros y a los kirchneristas no. Acá estamos, estos dos fulanos que estamos acá, Quique y yo, más Adrián Salvucci, lo hemos dicho varias veces y no nos vamos a cansar de repetirlo, somos los que denunciamos por primera vez un acto de mega corrupción del matrimonio Kirchner cuando Néstor era
gobernador de Santa Cruz. Los famosos fondos de Santa Cruz es historia conocida, fue en el 2004, de modo tal que en los albores del gobierno de los Kirchner. Así que nadie nos puede señalar con el dedo que nos callamos la boca cuando teníamos que hablar. Somos los únicos 3 argentinos que hablamos cuando teníamos que hablar. Ahora, pegarle a Cristina y al gobierno de Cristina solamente es como pegarle a una persona herida en el suelo. Ya no se puede defender prácticamente frente a la formidable maquinaria del Estado, periodística, mediática, nacional, internacional, etcétera. De modo tal que o se investiga desde don Franco Macri y su familia, incluido el presidente, para abajo, a todos los funcionarios de este gobierno, o vamos a seguir pensando que estamos en el mar de hipocresía y de corrupción. Que los medios, a la hora de plantearte cómo es el rumbo de la investigación, quiénes son los procesados, la noticia de hoy del juez Bonadío, te hacen infografías de todo tipo, por ejemplo Clarín, ¿no?, que te va marcando quiénes son todos, ¿no? Y en la infografía de Clarín, por ejemplo, te ponen a los empresarios, quiénes son, te lo ponen a Clarence, a Ruy Joegor, personajes que nosotros todos mencionábamos en aquella causa por asociación ilícita. Mirá qué cosa, la carátula de la causa del juez Bonadío termina siendo asociación ilícita. Nuestra denuncia en el 2006 fue asociación ilícita. La segunda denuncia, claro. La segunda. Bueno, pero te lo ponen a Calcaterra, a Ángel Calcaterra, ¿no? Evidentemente a alguien hay que sacrificar dentro del PRO. Ángel Calcaterra termina siendo como la hija de... María Julia Alzogaray, la María Julia Alzogaray, claro, de este gobierno, o la D'Alessio de Viola de este gobierno, Adelina, ¿no? D'Alessio. Calcaterra termina siendo eso. Pero bueno, peces más gordos, Pescarmona. Acá ya son peces bastante gordos, ¿no? Ponerlo a Pescarmona dentro de todo esto. Pero no te lo ponen a Paolo Roca. Paolo Roca es un pez too big to fall, demasiado grande como para caer. Y sí, Paolo Roca junto a Domingo Cavallo son los únicos 2 argentinos miembros de la Trilateral Commission. Son peces demasiado gordos, pero Paolo Roca mismo confesó que sí, que le pagó un soborno a Cristina para que le arregle un problema que tenía para cobrarle a Chávez en Venezuela. Pero acá la expropiación de una empresa. Mirá, claro. Y hay otro punto. Y otro pez gordo que no te lo mencionan tampoco, sí te mencionan a su sobrino, pero no a él, Hugo Eurnequian. ¿Y cómo será? Si seguimos investigando a la corporación de Eurnequian, y se encontrarán cosas que involucrarán a los aeropuertos en Argentina. Entonces, un amigo común nuestro, si te acordás, recurrió a mis servicios profesionales para que lo defendiera en un tema contra Aeropuerto sí. 2000. Eduardo Eurnequian. Daba vergüenza analizar esa concesión, vergüenza. Claro, pero se ve que no quieren analizarla. Esto fue en la época de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner y todavía permanece hoy. Pero hay un detalle más. Calcaterra compra formalmente, digamos, figura comprar o compra Sogma y las empresas, no Sogma, sino la empresa constructora de Macri, IEXA, la compra aproximadamente en el 2008, 2006 o por ahí. La corrupción comienza antes. Entonces, sí, comienza cuando no era Calcaterra el dueño de IEXA, sino Macri. Esto es lo que tampoco investigan. Sí. No olvidemos, por otro lado, la condonación de la deuda con el correo, que es escandalosa. No olvidemos, por otro lado, que han puesto en la oficina anticorrupción una persona absolutamente obediente a los dictados de Estados Unidos y de Macri, familia Macri, presidente Macri, como Laura Alonso. Una persona que venía floja de papeles, que hubo que modificar la carta orgánica de la oficina anticorrupción para que ella encaje, porque ella no encajaba. No es abogada. Claro. No es abogada. Pero es terrible. Y así son los dislates que dice por ahí. Pero bueno, nosotros no somos kirchneristas ni cristinistas. Yo soy peronista de alma, desde que me acuerdo, no de nacimiento. Yo nací a la vida política, me refiero, demócrata cristiano, pero muy conscientemente, y después de un proceso de 5 o 6 años de meditaciones y análisis, abracé el peronismo. Desde entonces soy peronista.
De modo tal que a mí no me vengan con el cuento que estoy defendiendo a Cristina, que estoy defendiendo la razón, la justicia, la verdad y la igualdad del trato para todos. Llamémonos Macri o Kirchner o Roca o Rollo o como fuere. De modo tal que en este tema está todo dicho. Investiguen a Cristina, investiguen a Macri también. El segundo tema fue la muerte de la Sota. Siempre la muerte glorifica a las personas, ¿no? En vida lo llenamos de insultos o de ludribios o de crítica y después decimos era bueno el final. De la Sota ha sido un personaje de la época. Yo lo he enfrentado políticamente muchas veces, sobre todo cuando con José Luis Manzano y Carlos Grosso, yerno de Franco Macri, cuñado de Mauricio Macri, gerente general de SOGMA durante aquellos años, estoy hablando de 1988 en adelante, 87 en adelante, constituyeron Carlos Grosso, José Luis Manzano y José Manuel de la Sota, nosotros lo llamamos la caferiadora de Cafiero, ¿no? Porque existía la coordinadora radical con Cotino Siglia, Suárez Lastra y otros, y Cafiero tenía estos tres que le formaron un entorno que para mí, esto es opinable, pero para mí fue nefasto. Lo llevaron de la mano a Cafiero, que era un hombre bien intencionado, que pudo haber sido un gran presidente del país, probablemente nos hubiéramos librado del menemismo o del menemato. Y digo esto con mucho dolor porque yo estuve meses dudando entre plegarme a la campaña de Cafiero o a la de Menem, y lo que me decidió a plegarme a Menem fue que este terceto, el terceto socialdemócrata de la Sota, Manzano y Grosso, rodeó a Cafiero y lo tenían muy entornado. Cafiero era un hombre bueno, era un hombre más bien débil en una de esas, no tenía nada que ver con lo que hicieron estos tres jacobinos, que hasta lo llegaron a hacer pelear a Cafiero con las 62 organizaciones de Lorenzo Miguel, cosa que dolió mucho a él y a muchos de nosotros, porque Cafiero era el candidato puesto por las 62 organizaciones de la CGT desde la vida, desde que Perón vivía, desde que estaba en España. Y estos lo hicieron pelear. Esto no se puede olvidar. Pero también es justo reconocerlo que con el tiempo, de ese terceto, Manzano terminó siendo el representante del dinero sospechoso, turbio, de origen medio raro, de cubanos exiliados en Miami, y ahí anda por A24 con sus medios de comunicación, etcétera. Grosso terminó en el fracaso como político y en el semi-anonimato de hoy, y el único que rehizo su vida política fue de la Sota, y eso es un mérito. Está bien que supo descender del orden nacional, en donde quería ser vicepresidente de Cafiero, de haber ganado, al orden provincial. Eso no es ninguna capitis diminutio, como dicen los latinazgos de esto, no es ninguna disminución de la personalidad. Él eligió la provincia de Córdoba, que es una provincia muy importante, supo gobernarla, supo armar una muy buena estructura política, y con Schiaretti llegaron a ser una sociedad fructífera, digamos, ¿no? Se iban turnando, en Córdoba no hay reelección, salvo un periodo de por medio, y esto es un mérito. Después se ha hablado mucho de sus conexiones, después que fue embajador de Menem en Brasil, de sus conexiones con el Grupo Industrial de San Pablo, sus negocios. Eso es la vida privada, nadie lo ha podido señalar de corrupción como tal. Habrá alguna sospecha, pero en esto creo que de la Sota ha tenido su mérito. En lo primero no. En lo primero creo que fue uno de los responsables de que Cafiero terminara siendo un socialdemócrata, digámoslo de alguna manera, ¿no? Hasta ahí llegamos con de la Sota. Déjame hacer una aclaración a este dale. punto, ya que mencionaste a de la Sota, a la socialdemocracia, ¿no? Como todo movimiento internacionalista, la socialdemocracia es otro problema más, ¿no? Pero bueno, vos mencionabas también en esta tríada a Grosso. Chorro como Grosso, dice una canción de León Gieco.
Y la noticia que a mí hizo que se me pararan los pelos de punta mientras estaba afuera era esta que publicó Clarín el 1 de septiembre, el título Mesa Chica en Olivos, Elisa Carrió al teléfono y Grosso como invitado sorpresa. Y acá develan en esta nota de Clarín, que la escribe Santiago Fioriti, que Grosso está asesorando al gobierno desde siempre, desde la época que Macri era jefe de gobierno de la ciudad, intendente de la ciudad de Buenos Aires. Desde esa época, Grosso, tras bambalinas, Grosso obvio es un impresentable, tras bambalinas, vos decías recién Grosso está en el anonimato. Sí, está en el anonimato porque es un tipo que a parecer con él te quemás. Repito, chorro como Grosso, dice la canción de León Gieco. Grosso es asesor del gobierno de Macri y obvio, Grosso es un histórico empleado de SOCMA de toda su vida, es más, fue el mentor de Macri, de Mauricio Macri dentro de los laberintos de las empresas de su papá, y por eso Grosso hoy está asesorando al gobierno. Recordemos también que en esa loca semana en la que el Adolfo Rodríguez Sá fue presidente de la Nación, otro de los asesores que le provocó también su caída, digamos así, fue el propio Grosso, que lo llevaba. Sí, fue la imprudencia con que cuando salió de la entrevista con Rodríguez Sá, eso es un hecho que quedó grabado para muchos de nosotros. Le preguntaron que cómo era posible que, siendo acusado de corrupción como estaba, Rodríguez Sá lo llamara a colaborar y él dijo, porque me han llamado por mi inteligencia y no por mi prontuario. Disparate. Y bueno, pero hoy es asesor del gobierno de Macri y nos enteramos esto ahora, que viene siéndolo ya desde hace tiempo. No, yo no quise tocar ese punto porque eso roza con la vida privada, perdón. Si bien yo creo que los hombres públicos no tenemos vida privada, honestamente, salvo en la relación con nuestra señora, con nuestros hijos, que hay que respetar el interior de la familia, digamos. Acá si hablamos de asesores, estamos hablando de gente que influye en la toma de decisiones. A eso iba, está influyendo, pero él fue el esposo de la única hija mujer, creo que tenía Franco. Luego se divorciaron. Grosso fue esposo de una hija, fue yerno de Franco, eso no lo sabía. Claro, una hija de... ese detalle vos conocés más que yo. Una hija de Franco Macri se casó con Grosso y de ahí vino la relación de Grosso con Macri. Mirá que entonces hasta es un pariente. Eso yo no lo sabía. Lo que pasa es que es un pariente político, así se llama. No es pariente de sangre, digamos, no es hijo de Macri, es yerno de Macri. Yo pensaba que era simplemente un empleado de alto rango de SOCMA. No. Ahora hasta es un pariente. Y Macri papá, Macri Franco, esto es historia. Cuando su hija se casa con Grosso y lo vea, Grosso es un hombre conquistador, te aclaro, es un tipo inteligente, tiene muy buena presencia, tiene buena labia, como se dice comúnmente. Al Capone también lo era. No comparemos, pobre Carlos Grosso, no. Es un muchacho que supo ser, entre comillas, amplio de criterio para hacer negocios desde el poder. Acuérdense de Puerto Madero, fue idea de Grosso. Buena idea después de todo. Sí, las escuelas shopping también fueron ideas de Grosso. Claro, después vino la comercialización de todo, hasta las escuelas incluso. Pero en este tema, él tuvo una influencia importante, yo diría nefasta, pero a lo mejor él dice que beneficiosa para Franco Macri, porque despertó en Franco Macri la idea de influir en política. Franco Macri hasta ese momento, yo me acuerdo que le decían en los ambientes empresarios el albañil, porque se tenía nada más que la empresa constructora, o había tenido un poco más, Fiat o algo más, o Sebel, creo. Sí, recogía la basura con Manliva durante la dictadura ese militar. Fue el negocio con Grosso. Bueno, sí, empezó con el gobierno militar, pero Manliva se hizo muy fuerte con Grosso. Entra Grosso y Franco Macri concibe la idea de impulsar, como él ha dicho en algún reportaje, Franco, impulsar a una nueva generación de dirigentes peronistas, y es ahí donde los financia y los subvenciona y los impulsa a José Manuel de la Sota, a Octavio Bordón, a Grosso y a Manzano. Este cuarteto son financiados
y empujados políticamente por el poder empresario de Macri papá, y mediático, y el financiero. Yo tuve que enfrentar a Grosso en el año 88 para la presidencia del partido en la capital federal. Esto lo conozco porque lo he sufrido personalmente. Mientras nosotros íbamos buscando compañeros y fiscales que hicieran un esfuerzo al atardecer, y los días sábados Grosso disponía de una billetera muy importante. Sí, obvio, más vale. Y llegó a tener centenares de punteros pagados por Macri, por Franco Macri. Grosso es el responsable de la comercialización de la política en el peronismo y en el país. Yo no digo que éramos santos antes, pero antes se trabajaba a pulmón. Cuando regresó Perón pintábamos, me acuerdo, por todos lados, con tiza y con carbón votaremos por Perón o trabajaremos por Perón. Era realmente con tiza y con carbón que pintábamos. Pintura, un poco de cal, los muchachos jóvenes. Llegó Grosso con Macri detrás y se comercializó la política. Este es el grave pecado de Macri, papá, y de Grosso. Y Grosso fue uno de los mentores políticos del hijo de Macri. Esto también es cierto, de Mauricio. No es mentor tanto empresario, porque ahí intervino mucho su tío Blanco Villegas, hermano de su mamá, que lo formó empresariamente. Y lo formó con la mentalidad de los Blancos Villegas, que son terratenientes rurales. Uh-huh. Sí, esto es lo que denuncia Guillermo Moreno, que bueno, Macri es un Blanco Villegas, no es un No, Macri. es que es blanco, por parte de la mamá es Blanco claro, Villegas. Sí, pero a nivel paradigma mental. Nos está haciendo seña nuestra cancerbera control Solange. ¿Cortamos? Adelante. En esta tierra, lo mejor que tenemos es el pueblo. Hagámoslo realidad triunfando, unidos en 2019. Ese es el objetivo de Unidos Triunfaremos, el programa de Juan Gabriel Lavaqué y sus colaboradores, que se emite por Sónica Más. Bueno, acá seguimos en Unidos Triunfaremos, y esto que vos me comentabas, Juan Gabriel, antes de este separador, la verdad que me sorprende. Nadie conoce esta parte de la historia. Yo para nada desconocía totalmente que Grosso es un pariente político, que era yerno de Franco Macri. Sí, yo no lo quería decir, no lo he dicho casi nunca, pero si uno quiere entender la relación Grosso-Macri, tiene que remontarse, digamos, a esta circunstancia familiar, que es una cosa natural, ¿no? Uno se casa, tiene cuñado, tiene sí, ok, todo lo que quieras, pero esto influyó muchísimo. Estamos tejiendo lo que es el entramado político que hoy nos gobierna, sí, como las monarquías que se casan entre ellos, ¿viste? Claro, lo que pasa es que esto tuvo enormes repercusiones en la política, no solamente porque comercializó la política, banalizó la política, desgraciadamente. El puntero pasó a ser un gerente pagado por Grosso, y bien pagado, te aclaro, bien pagado, eran sueldos importantes en ese momento, que después salieron de la municipalidad, por supuesto, ¿no? Nombraba asesores municipales a una playa de compañeros en la capital federal. Pero dejemos eso ahí. Lo real es que De la Sota formó parte de este entramado, fue financiado por Macri en todo ese tramo, y fue de una u otra manera uno de los principales sostenes de la cafeteadora o del intento socialdemócrata, que los cuatro: Octavio Bordón, José Manuel de la Sota, Carlos Grosso y José Luis Manzano. Yo dejaría ahí porque hay otro aspecto antes de entrar con Denaro, que debe estar ya escuchándonos desde su casa. Hay otro aspecto que lo vamos a tratar muy rápidamente de la Sota, y que era aspirante a la presidencia de la Nación y estaba trabajando en esto. Lamentablemente no podemos conocer mucho más, pero yo puedo adelantarles que tuvo entrevistas muy importantes, incluso con Cristina de Kirchner y con otros sectores, porque la idea de él era tratar de ser un candidato de unidad. Y esto es bueno, esto es un punto a favor de la última etapa política de José Manuel. Y lo último, es que
cierren un poco los ojos, abstráiganse de la coyuntura, la muerte de la Sota va a crear o va a producir un cambio importante en Córdoba y en el país con Schiaretti. Schiaretti dependía mucho de la Sota y en el último caso era una dupla que se iban alternando en el poder y que compartían el poder político en Córdoba, mucho más de la Sota, que tenía más poder de la Sota, digo, que Schiaretti. Con la muerte de la Sota y dado el panorama político de la provincia de Córdoba, el peronismo especialmente, creo que Schiaretti va a crecer mucho políticamente, va a ser un hombre importante en la política nacional, y se me ocurre, tiro una ficha al cero, como se dice comúnmente, un lance, se me ocurre que va a comenzar a ser uno de los precandidatos a presidente, respaldado en el poder político que tiene la provincia de Córdoba. Y ahí dejamos, porque Denaro lo seguramente está esperándonos en el teléfono de su casa para dialogar con Quique. Julián, buenos días, saludanos. Hola, ¿cómo estás, Juan? Y entrás. Hola. ¿Qué haces, Julián? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, se te escucha muy bajito, le vamos a pedir acá a Álvaro, que lo tenemos en la pecera, que levante un poco. Julián, la idea es que dialogues con Quique, dialoguemos los tres, porque Quique acaba de venir de Grecia, de sacrificarse enormemente en un yate de un amigo por el mar Egeo con las islas, una cosa muy fea, te aseguro que es un sacrificio enorme el que ha hecho Quique, y está de regreso, y en la primera parte del programa hemos conversado algo sobre la similitud de la crisis griega y el camino hacia el cual vamos, porque Grecia, a pesar de Tsipras y todo lo que tú quieras de la resistencia que tuvo Tsipras allá por 2004, 5 o 6, han tenido 8 años de una recesión brutal, de un ajuste infernal, hasta que le han perdonado la vida, digamos, desde la Comisión Europea, Banco Europeo y Fondo Monetario. Él viene de ver aquello, y vos sos el que mejor conoce entre nosotros la situación nuestra y las perspectivas. Me gustaría que dialogaran sobre las similitudes que ven ustedes en el curso de la crisis argentina respecto a lo que ha sido estos últimos 8 años en Grecia. Los dejo a los dos. Bueno, Sebastián, ¿cómo, en serio, cómo ves la cosa? Julián, ¿cómo ves esto de la típica receta del FMI que va de país en país diciendo lo mismo? Te cuento, la queja de este momento de los griegos son los recortes en las jubilaciones que les están proponiendo. Acá no es nada que sea novedoso, ¿no? Sí, mira, te hago un comentario previo, ¿no? Porque vos estuviste, según ahí cuenta Juan, navegando por el mar Egeo, y probablemente en esa navegación no viste pobreza. Yo el otro día me comí unas empanadas en Pueyrredón y Arenales, y justo se me sientan en la mesa 6 norteamericanos que recién habían llegado, y después de haber estado en Turquía y de haber venido de Estados Unidos, donde me decían, mira, en la ciudad donde nosotros estamos hay 50% de pobreza. En Turquía hemos visto una pobreza impresionante, y acá todavía no vimos ningún pobre. Claro, estaban en Recoleta y recién habían llegado, ¿no? ¿Y vos qué hacías en Recoleta? Epa. Por eso, digo, está bueno contextualizar, ¿viste? Algunas cosas para que se entiendan mejor, y para destacar otras. Bueno, y con respecto a lo que me preguntabas, bueno, el Fondo Monetario Internacional, independientemente de Grecia, nosotros tenemos nuestra propia historia con el Fondo Monetario Internacional. Especialmente lo que siempre destacamos cuando hablamos de esto es qué pasó durante la época de la convertibilidad, ¿no? Donde se produjo antes de Macri la mayor destrucción de la economía, de la industria y del empleo argentino en toda nuestra historia. Y las recetas del Fondo Monetario Internacional eran, las imposiciones, ¿no?, de política económica eran el ajuste, el recorte permanente. Y eso del ajuste y el recorte permanente, al contraer el nivel de actividad, lo que inmediatamente se produce también es una reducción de la recaudación del Estado. Nos decían, bueno, gasten menos
para mejorar el tema del déficit fiscal. O sea, el déficit fiscal significa que el gobierno gasta más que lo que recauda, ¿no? Bueno, pero entonces gasten menos. Pero ¿qué pasaba? Cuando bajaba el nivel de actividad, el Estado recauda menos, porque recauda menos por impuesto al consumo, recauda menos por impuesto a las ganancias y por aportes y contribuciones. Esas tres cosas, impuesto al consumo, impuesto a las ganancias y aportes y contribuciones, son el 75% de la recaudación del Estado. Además, obviamente, que el Estado dejó de recaudar porque eliminaron las retenciones a las exportaciones, eliminaron los aranceles a las importaciones, ahí tenemos otro 15%. 75 más 15 me parece que me da 90%. Bueno, entonces esos son los mecanismos del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Pero, es decir, perdóname que te interrumpa, Quique, ¿esa es la situación que pasó Grecia también? No tanto, pero sí. El problema en Grecia, la diferencia con Grecia es que hay otro actor en el medio, que es la Unión Europea, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, que también le exige condiciones. Y el euro. Grecia renunció a su soberanía monetaria. Nosotros, afortunadamente, todavía no, pero hay una avanzada hoy por hoy. Esto es una de las preguntas que también me gustaría conocer tu opinión. Hoy hay una avanzada dolarizadora flotando en el aire. Bueno, ahí tenemos, discúlpame, ¿no? Ahí tenemos otra similitud con Grecia, justamente, digamos, Grecia con el euro y Argentina con el dólar durante la convertibilidad, ¿no es cierto? Donde no teníamos autonomía monetaria, o sea, soberanía monetaria, no podíamos emitir un peso si no entraba un dólar al país. Por lo más parecido a Grecia, ¿no? O sea, con el euro. Bueno, allá fue directamente adoptaron el euro. Exacto. Se olvidaron del dracma, se llamaba la moneda. Sí, la dracma. Pero yo te quería hacer una pregunta, Julián. No sé si escapa esto. Yo recuerdo que vos querías entrar en la Comisión de Economía del Partido Justicialista. Sí. La que preside Guillermo Moreno. Y yo recuerdo haber hablado con Guillermo Moreno pidiéndole que aprovecharan tu capacidad, tu fogosidad de joven, tu contacto con los chicos en la universidad, y me prometieron que ibas a entrar. Esa comisión, sí. ¿No has entrado? Todavía no. Bueno, yo me alegro. Me tranquilizo por lo menos, porque esa comisión también forma parte de ella Guillermo Nielsen. Y Quique y yo a Guillermo Nielsen lo conocemos del megacanje del año 2002. Sí, de Lavagna. Era del grupo, no sé si Lavagna o Cavallo directamente. No, con Lavagna. Nielsen era funcionario de Lavagna. Y yo me acuerdo que estuvimos más de una vez analizando si incluíamos en la denuncia que hicimos contra el megacanje y compañía a Nielsen por otras actividades semejantes. Hoy Guillermo Nielsen aparece formando parte de la comisión, que yo lo he escuchado por televisión, visto y escuchado por televisión más de una vez, y me ha parecido que tiene posiciones bastante liberalotas, ¿no? Pero no solamente eso, no sé a quién en esa comisión, a mí me dolió pensando que vos estarías ahí, se le ocurrió enviar una carta al Fondo Monetario Internacional, al gobierno de Estados Unidos, no sé a quién o a todos juntos, diciendo no le presten más plata a la Argentina. Guillermo Moreno fue quien mandó esa carta. Guillermo Moreno en persona, sí. Pero la iba a llevar Guillermo Nielsen. Y a último momento Guillermo Nielsen se ve que era un disparate total, se negó a llevarla y no sé si la carta al final no se mandó. Pero por lo que vos me decís, no has participado de eso. Se mandó, pero sí se publicó en todos los medios esa nota. Se publicó la carta, sí. Digo, vos no has tenido nada que ver, hermano, ¿no? No. No, me imagino que no, te conozco. Escuché la explicación completa de Guillermo Moreno, pero no ni participé, ni me enteré por otra vía que no sean los medios de comunicación. Ajá, bueno, yo me tranquilizo. Yo sabría, no, te conozco. No aparte te hubiera contado. Jamás. Porque una cosa es criticar a este gobierno, pelearnos, tratar de reemplazarlo por la vía electoral, por supuesto, y otra cosa es trabajar contra el país. No se puede hacer esto. Yo me acuerdo que Lilita Carrió cometió esta tontería con Cristina, o sea, contra Cristina, y denunció a Cristina ante las embajadas extranjeras más importantes para la Argentina, latinoamericanas, europeas y compañía, diciendo de que presionaran para que la ONU o algún organismo internacional interviniera en la Argentina porque Cristina no estaba respetando la democracia y la Constitución Nacional.
Yo me llegué a pelear con un amigo radical y que trabajábamos juntos en el tema deuda porque él redactó esa carta y la sostuvo. Esto jamás se debe hacer. Puertas adentro, todo. Puertas afuera, es un solo país, con un solo interés nacional que lo tenemos que defender, tirios y troyanos. Esto no podía ser. Me he desahogado con esto y me alegro muchísimo. Además te conocía, no me entraba en la cabeza que pudieras estar en eso. Me alegro mucho, Julián. No, pero aparte te hubiese comentado, Juan, vos sabés que siempre que tengo algo importante te llamo, o hasta ahora con las nuevas herramientas comunicativas te mando un WhatsApp, ¿viste? O sea que... Sí, es cierto, y te lo agradezco. Bueno, para terminar, Julián, Decime, Quique. ¿qué ves de acá a fin de año? ¿Qué resultado va a tener todo esto que está proponiendo ahora el gobierno? Que con esta ley de presupuesto creen que el dólar se va a mantener a 40, que la inflación va a ser de 23 para el 2019. ¿Qué opinas de todo esto? Lo primero que tengo por opinar es que es un gobierno que siempre ha mentido. Por lo tanto, si el gobierno siempre mintió, ¿por qué habría yo de pensar que esta vez está diciendo la verdad? Es decir, lo que han generado es un déficit financiero casi inédito en la historia de nuestro país, es decir, por el tema comercial, por el retiro de utilidades de empresas extranjeras, por la bicicleta financiera, que es una cosa tremenda. Entonces, la sumatoria de cosas, más los tarifazos que se vienen con todas las tarifas dolarizadas. Si bien va a reducirse el nivel de actividad, pero el traslado a precios es inevitable, con lo cual un nuevo salto de la inflación va a volver a provocar una corrida hacia el dólar. Entonces yo tampoco preveo que el dólar se mantenga quieto. Los vencimientos de deuda hacia fin de año, que se pagan en dólares, a mí me da la impresión de que el dólar es muy difícil que se quede quieto, pero lo que sí estoy seguro es que un gobierno que siempre mintió, es difícil que de pronto diga la verdad, ¿no? La parábola aquella del pastorcito mentiroso, ¿no? Claro, lo que titula ahora mismo Ámbito, ¿no? La tapa de Ámbito, con intervención del central el dólar se mantiene estable a 40,42, pero lo dicen claramente, con intervención del central. O sea, 300 millones de dólares. Claro, esto es una sangría diaria de a 300 millones de dólares que todos los días. ¿Cuánto más puede durar esta sangría? Disculpame una cosa para que la gente entienda. 300 millones de dólares son 6 hospitales de alta tecnología, desde el primer ladrillo hasta el moñito. Que un hospital de alta tecnología cuesta 50 millones de dólares. O sea, 300 millones de dólares en un solo día es el valor de 6 hospitales nuevos de alta tecnología. Ahora, todos los días. Perdónenme, Sí. un hecho interesante que vendría bien que lo comentáramos es que el disenso que hubo esta semana con el Fondo Monetario Internacional, entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional, el desencuentro que hubo, que lo van a solucionar de alguna manera, por supuesto, están en el mismo bote, es porque el fondo no quería desembolsar el último tramo de 3.000 millones de dólares porque era ponerlo en un barril sin fondo. Esto fue, el fondo se quejó de que teníamos un barril sin fondo. Pero esto es real, no lo querían desembolsar porque era intocable y no debía ser puesto a disposición del Banco Central para calmar el mercado, sino como respaldo de la reserva. ¿Qué ha pasado con todo eso? ¿Cuál ha sido el desemboque de ese disenso? ¿Conoces algo? No, la verdad que no lo sé. Yo también estimo lo mismo que vos, Juan. Creo que de alguna manera lo van a arreglar, porque, de no arreglarlo, el gobierno de Macri se caería, ¿no? Con lo cual, si bien es verdad también que están pensando en un reemplazo antes de tiempo y toda la historia, pero precipitaría la caída de Macri, cosa que no creo que sería útil a ellos, ¿no? Hasta tanto no tengan arreglado un reemplazo, porque yo creo que deben estar estudiando un plan B, o C o X.
pero no veo que lo tengan resuelto porque no es fácil, para nadie sería fácil. Porque ¿a quién van a poner? A la vicepresidenta según la ley de acefalía, bueno, según la Constitución. No la veo a la señora Michetti presidiendo el país. Después tendrían que ir al presidente provisional del Senado, que es Pinedo, y después al presidente de diputados, que es Monzó. Es decir, se les desbarajusta bastante el tema. Yo creo que Estados Unidos, yo coincido con vos, deben estar preocupados porque Macri no pega una, ¿no? Al margen de los planes nefastos que tienen para concentrar la riqueza, etcétera, etcétera, que vos nos has explicado también, al margen de eso hay errores garrafales de chapuceros que agravan la situación del gobierno y del país. Entonces, pero a mí no me extrañaría que en algún momento Estados Unidos, el fondo, etcétera, etcétera, armen una rosca y los reemplacen. Pero antes tienen que tener el esquema armado para el reemplazo a favor de ellos, si no, no lo van a hacer. No nos olvidemos, Juan, cuál es el plan de Estados Unidos respecto de nuestro territorio, respecto de nuestras reservas estratégicas y respecto de nuestras riquezas naturales, que tiene que ver con endeudarnos para luego apropiarse de nuestra soberanía territorial, energética y de recursos, en concepto de pago de deuda, ¿no? O sea que pertenece a un plan geopolítico pensado desde hace muchísimo tiempo. Esto me parece a mí que bueno, que hay que pensarlo todo el tiempo, ¿no? Sí, yo creo que eso es el objetivo estratégico a largo plazo, pero digo, en lo táctico, en lo inmediato, casi en la coyuntura, deben estar en este momento analizando si les conviene que Macri siga hasta el diciembre del 19 o reemplazarlo por un gobierno de transición. Es que en ese momento correrían el riesgo. ¿Perdón? Correrían el riesgo de perder el poder. Claro, ese es el asunto. Y nosotros, y aprovecho a decir esto porque ayer ha sido mi tema central en el reportaje que me hizo Santiago Cunio en su programa, nosotros no tenemos que lanzarnos a una aventura sin tener el reaseguro de una solución de reemplazo en la mano. Hay gente que está trabajando para que Macri termine antes su mandato, gente del peronismo, yo no tengo empacho en decirlo, los conozco, me han hablado, los he desalentado. Esto es una aventura peligrosa, porque nadie tiene que hacer darle al pueblo un paso que puede ser gravísimo y suicida, porque para reemplazar hay que tener mucha fuerza para imponer un presidente provisional. Y para controlar la calle hay que tener mucho poder de fuego, y estoy hablando de fuego en serio, que lo tiene el gobierno y no nosotros. Entonces, andemos con cuidado en esto. Yo creo que hay que poner todas las baterías en la militancia, en la organización de los cuadros, para ganar las elecciones, para bloquearles la salida cada vez que quieran avanzar demasiado en este desastre de invasión política y económica que estamos sufriendo, pero sin llegar a la violencia, sin llegar a forzar un reemplazo que nosotros no vamos a manejar. Lo van a manejar los grandes poderes que han impuesto este esquema. Pero por mecanismos parlamentarios y a través de alguna cuestión que tiene que ver con los medios de comunicación, de alguna forma tendría que detenerse este endeudamiento creciente que después puede llegar a resultar irreversible. De acuerdo, ahí sí estamos de acuerdo. Yo creo que nos están haciendo una seña de cortarnos, no sé si el cuello o no, es el contacto, la transmisión. Quique. Bueno, Julián, nada, saludarte, agradecerte y bueno, la próxima esperamos tenerte acá en el piso. Sí, dale, coordinamos y voy. Tu saludo, Julián, tu saludo. Un abrazo grande. Igualmente para todos. Que pasen buenas tardes y hasta el martes, si Dios quiere. En las próximas elecciones, pongamos punto final a la pesadilla neoliberal que quita a los pobres para darle a los ricos, mientras entrega el país al dominio extranjero. Fue una edición de Unidos Triunfaremos, el programa de radio y televisión de Juan Gabriel Lavaqué, al servicio de la unidad del movimiento peronista y de su triunfo en 2019. Hasta la próxima semana.